ahora refiriéndonos al libro, vamos a presentar La balada de Chicago de Hans Magnus Enzensberger y no cambiamos mucho el tema, ¿verdad, Oscar? Sí. Hans Magnus Enzensberger es uno de los intelectuales, historiadores y escritores de izquierda alemán más importantes vivos. Y lo que estamos presentando aquí es una... Seguramente pueden ustedes encontrar sus libros, por ejemplo, El corto verano de la anarquía, que es sobre un episodio de la historia de España, del anarquismo en España, o Conversaciones con Marx y Engels, que es una recopilación de testimonios sobre estos dos pensadores, o libros de ensayos. Porque ahí vi que tenían en uno de los stands de esta feria un libro que se llama Detalles, que son muy chidos. Pero nosotros lo que traemos a ofrecerles es una cosa bastante padre, bastante curiosa, que es una reflexión sobre el Chicago de Al Capone, que parece algo súper cinematográfico, que no tiene que ver con un intelectual de este tipo, pero es una reflexión social y política sobre la fascinación que ejercen los mafiosos y por qué ejercen esa fascinación. Sí, Oscar, se los vamos a regalar el libro. El libro es de los libros que regala la brigada con apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo, la mayoría de las veces, ¿no? Este es el caso. Entonces, bueno, como se los vamos a regalar, cuando platicamos un momento, Oscar y yo, Oscar ya decía, pues vamos a leer, no, nomás se los leemos y ya con eso tenemos, pero como se los vamos a dar, pues cómo se los vamos a leer, ¿verdad? Porque ya los van a leer ustedes. Pero bueno, al principio no, estaba como bien, ¿no? Leerlo. La caja de violonchelo se abre de golpe y el forro de terciopelo rojizo surge en una flamante ametralladora. Al despuntar el día se descubren los cadáveres. El lechero los encuentra en el curso de su ronda, junto a la boca del riego, el chico del ascensor en el vestíbulo del hotel, el encargado del almacén en el cobertizo entre las barricadas de aceite. La más importante tienda de géneros de punto del lugar ha puesto en el escaparate un letrero en el que se lee subsidios invisibles y a precio módico para los agujeros de balas de su traje. Ese es el tono en el que este hombre escribe esto que es parte de un libro, finalmente terminó siendo un libro, Política y Delito, ¿no? Oscar. Sí, sí, y de hecho se hizo como un programa de radio. Es muy interesante, quizá el tono ligero, relativamente ligero que tiene, es porque fue pensado como una intervención para ser transmitida por radio. Y este es un fragmento que nos cedieron para que nosotros podamos regalarlo, cosa que agradecemos en última instancia al autor, sí, que regaló los derechos de este texto, ¿no? Sí, y es un buen ejemplo de lo que está, digamos, de esto que está sucediendo a través de la Brigada Paralela en Libertad, que es un vínculo de sociedad a sociedad, en el que nosotros somos, digamos, los intermediarios, los gestadores, en el que los autores ceden sus regalías, ¿no? En este caso no es propiamente, no tuvimos acceso a él, a Enzensberger, pero sí a la editorial que a su vez recibió los derechos de Enzensberger para publicar. A mí creo que este es uno de los autores, bueno, primero me parece uno de los personajes más interesantes, más importantes de la segunda mitad del siglo XX hasta el presente, porque está vivo todavía. A mí sí me parece de dimensiones, de grandes dimensiones, y creo que es un personaje que deberíamos leer mucho hoy en México, porque toca todos los temas nodales en el México de hoy. El de la balada de Chicago, perdón, nada más, su subtítulo es Modelo de una sociedad terrorista. Es decir, su conclusión es el crimen organizado no es un fenómeno atípico, no es un fenómeno fuera de lugar dentro del capitalismo, es un fenómeno estructural. Y si alguien sabe de eso hoy, claro, este libro lo escribió en el 64, si no mal recuerdo, 74, ¿no? Si algo sabe hoy en el mundo sobre este tema, somos los mexicanos, ¿no? Y las mexicanas. Sabemos más, tanto como, no sé si los rusos sepan tanto como nosotros, ¿no? Del tema del narcotráfico. Bueno, pero entonces... ¿Por qué
usar el tema de los, o sea, de los gángsters, un tema policíaco para hablar de política. Si ustedes abren uno de los bestsellers de todos los tiempos, que es El Padrino, encontrarán en la primera página un epígrafe de Balzac que dice: ninguna fortuna es inocente, que es una frase bien chingona, pero que precisamente adelanta lo que es la tesis fundamental de muchos de los mejores libros de mafiosos, que es: ¿qué es realmente un mafioso? Pues es un empresario que está dispuesto a hacer lo que sea con tal de hacerse rico. Y uno piensa, bueno, ¿y qué diferencia habría entre un Al Capone y un Germán Larrea? Germán Larrea es el dueño de las mineras que, por ejemplo, al desplomarse la mina y quedar enterrados en pasta de conchos, dijo, pues que se quedaron enterrados, sacarlos costaría dinero, pues que se queden adentro. Es más o menos lo mismo que un mafioso, ¿no? Pero dice Enzensberger algo interesante. Los mafiosos, a diferencia de un capitalista normal, ejercen una cierta atracción mitológica porque vienen como de un mundo arcaico, ¿no? En el caso de Al Capone venía del sur de Italia, otros mafiosos venían de Sicilia y traían una serie de tradiciones y rituales precapitalistas y los metían a la sociedad capitalista haciendo unos personajes muy llamativos, coloridos. Y lo mismo se puede decir, yo creo, de muchos narcos, ¿no? Sí, al mismo tiempo que habla de esta especificidad, él dice, este carácter, esta atracción que ejercen los mafiosos del narcotráfico, los capos mexicanos, él dice en el caso de Al Capone, es un mito muy bien creado, que además empieza por tenerlo claro el propio Al Capone, que parece que no era tan tonto, que era bastante inteligente, por cierto, según Enzensberger. Dice, yo soy una fantasía, dice Al Capone, porque el régimen, o sea, el sistema, no el régimen, el sistema, el capitalismo, necesita mitos, ¿no? Necesita mitos muy malos. Realmente el mito, por ejemplo, de Al Capone se reduce a nada. Termina diciendo, en algún momento Enzensberger dice, la vida de Al Capone mismo, es aburridísima. O sea, su vida cotidiana además es aburridísima. No se distingue de ningún empresario, ¿no? Quizás más aburrida que la de otro empresario, de cualquier empresario, ¿no? Simplemente es que el producto son muertes, ¿no? Y dinero, desde luego. Yo nomás para introducir algo que él dice, bueno, por lo tanto es consustancial al capitalismo el crimen organizado, dice así, ¿no? Pero en el México, en el mundo de hoy, en el mundo de este nuevo modelo económico que ya aburre llamar neoliberalismo, deberíamos ya llamémoslo hipercapitalismo o ya llamémoslo nomás el modelo, porque ya estoy hasta el gorro de oír neoliberal, ¿no? Durante tanto tiempo termina por no decir nada. Los pobres liberales, francamente pobres liberales, ¿no? Pero se vuelve, una de las características de este modelo es la informalidad. Cada vez la informalidad crece más, ¿no? Como sabemos todos, en nuestro país además particularmente. O sea, solo poco más de la mitad de la población tiene empleo, la demás se la busca a sí misma, hay mucha informalidad. Bueno, en la informalidad es una de las condiciones que este capitalismo salvaje encuentra para que sus ganancias se optimicen, ¿no? Se eleven, se vean a nivel muy grande. Ya, bueno, para no ocupar más, según yo le había dicho a Oscar, yo no digo nada porque no sé qué decir, pero y Oscar le voy a decir todo, porque además Oscar nos tiene que hablar. Este es un hombre que aparte de todo es poeta, o sea, es polifacético. Lo que quería decir es que cuando se dice, dentro de este mito, entonces en México, por ejemplo, se crearon los narcocorridos y demás, se creó imágenes míticas sobre algunos capos mexicanos. Yo me aburre repetir sus nombres, estoy hasta la madre de repetir nombres de capos mexicanos, porque lo único que estamos es abonando a su mito, ¿no? Y
Y son personajes que me tienen sin cuidado, absolutamente. Ni el nombre del cártel, el cártel fulano, es como un juego, ¿no? Cuanto más nos meten en ese juego, más jugamos a él. Sí, es que los Zetas y el cártel del Golfo, ¿no? Y el cártel de Sinaloa, me aburre ese numerito. Bien, pero cuando en esta visión mitológica, ¿no? Del narco, en algún momento se extendió, sobre todo en la parte del Pacífico, la imagen del narco, especie de Robin Hood, ¿no? Así, no, es que sí se le quiere porque es que él proporciona muchas cosas a la comunidad, incluso le da trabajo a los campesinos. Sí, efectivamente empezaron a comprar el crimen organizado en su sector, en sus ramas del tráfico de drogas, que es una de sus ramas, y no la fundamental. En este momento, el 51% de las ganancias del crimen organizado en México no proceden de la droga, proceden de la trata de personas, de los secuestros, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, el mito se viene abajo cuando se da uno cuenta que simplemente lo que estaba haciendo el narcotraficante al hacer al campesino, que efectivamente necesitaba un ingreso más, sobre todo en las zonas pobres, que produjera amapola o que produjera marihuana, lo único que hacía era hacer el mismo papel del intermediario que se agandalla todos los tipos de cultivo del campesino. Es un intermediario más. Y un intermediario particularmente gandalla, porque le compra al campesino un producto que va a vender a precios elevadísimos, ¿no? A mini precios. Y después ya pasó a otro nivel, ya lo convirtió simplemente en jornalero. Bueno, yo creo que aquí termino porque ya se me pasó la mano. Yo quiero comentar un par de cosas que se me ocurrieron en torno al tema de la mafia italiana en Estados Unidos, pero que iluminan un poco nuestra sociedad actual. Una es, hay un paralelo aquí, para que este empresario encontrara ese nicho de mercado, que en el caso de Al Capone fue el alcohol, fue necesario una situación muy especial que se dio en Estados Unidos en unas épocas. La moral dominante justificó que el Estado dijera, ¿saben qué? Vamos a prohibir el alcohol. Aquí ya nadie va a beber. Desde luego la gente siguió bebiendo exactamente igual que había bebido el día antes de la prohibición. La diferencia es que pagaba más por una sustancia ilegal y por lo tanto se hizo un negociazo vender alcohol. Ahí fue donde Al Capone se convirtió en un verdadero multimillonario, en uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Que, por cierto, también hablando de esto, el final, nos cuentan que la historia tuvo un final feliz. Ustedes recordarán la película de Los Intocables, la serie de Los Intocables, a Elliot Ness, que con artimañas muy inteligentes logró primero detener a Al Capone por evasión de impuestos y ya que estaba preso ya echarle muchos años y mandarlo al Alcatraz. Final feliz, aparentemente. Lo que no cuentan es que, bueno, lo mandaron al Alcatraz, pero siguió siendo uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. De hecho, lo soltaron antes por motivos humanitarios, porque estaba viejo y enfermo, y regresó a su casa millonario, porque es un modelo de éxito estadounidense. O sea, si un hombre vale lo que un hombre gana, pues este es un hombre que vale mucho. Y entonces murió como ya quisiera uno, ¿no? Ese modelo de malvado, incluso supuestamente derrotado por Elliot Ness, lo cual nos habla mucho de esta sociedad. Otra es, no se dio entre el fenómeno de la mafia se dio en los Estados Unidos, no entre la mayoría angloparlante, blanca, etcétera, sino entre las minorías, porque a las minorías se les negaban muchísimos derechos y también, una vez más, vuelvo a pensar en El Padrino. La justicia les negaba todo, el Estado les negaba toda justicia y entonces no te queda más que recurrir al padrino. O sea, y eso también pasa en México. Te niegan la vida normal, te niega toda dignidad y entonces ves a alguien muy poderoso, te le acercas y ese muy poderoso te dice, yo te voy a vengar, hijo. Yo hubieras acudido a mí. Pero es muy interesante que para que eso pase tiene que haber un contexto de negación de derechos, ¿no? Y a mí se me hace algo interesante contrastar a Al Capone con otros dos inmigrantes italianos que vivieron en Estados Unidos en la misma época y que es como responde, ante esa situación la peor gente se vuelven sicarios o líderes mafiosos, pero ¿y la mejor gente? Y dos inmigrantes italianos contemporáneos a Al Capone que vivían él vivía en Chicago, no muy lejos de Chicago está Boston. En Boston vivían Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti.
dos inmigrantes italianos que eran anarquistas, que nunca renegaron de su defensa de la clase obrera y de su crítica al capitalismo, fueron acusados de un crimen que hoy se sabe que definitivamente no cometieron, condenados a muerte. Un enorme movimiento de solidaridad internacional los defendió, pero aún así los jueces los condenaron a muerte y los ejecutaron. A estos dos inmigrantes italianos que no habían lastimado absolutamente a nadie, mientras, nótese el contraste, Al Capone, que había matado a cientos, pasó unos cuantos años en la cárcel y luego regresó a morir millonario, porque para el capitalismo estadounidense uno vale lo que uno tiene, y este par de muertos de hambre no tenían más que sus ideas, que eran grandiosas ideas, pero no tenían más que eso, eran obreros, como somos muchos, y en cambio Al Capone tenía mucho. Entonces esas historias paralelas se me hace interesante. O sea, a la hora de leer esto, consideren que es la misma época, el mismo país y el mismo mundo donde existían Sacco y Vanzetti y donde fueron condenados a muerte, mientras Al Capone sencillamente pasó un tiempito en la cárcel, ¿no? Un poco pienso, ¿qué pasa cuando hay un narcobloqueo en México? Pues los policías medio se presentan y luego huyen. ¿Qué pasa cuando hay que arrestar a un narco? Pues se le ponen junto, lo llevan medio así temblorosos. Y en cambio, ¿qué pasa cuando los criminales son maestros que están luchando por los derechos históricamente conquistados, que además son los derechos de todos? Ahí sí son, aquí en la Ciudad de México, granaderos hasta donde la vista alcanza. A ver, ¿no? Condenas desproporcionadas, ¿no? Compañeros acusados de secuestro, por ejemplo, de crimen organizado, cuando son líderes sindicales. Entonces creo que está muy vivo ese paralelo, ¿no? Yo creo que deberíamos también hablar del autor en su conjunto, porque insisto, creo que es un hombre al que hoy deberíamos leer mucho. Fue muy importante para las generaciones de los años 60 que se estaban formando y que de alguna manera participaron en el 68. Él es alemán, y vive como es un adolescente, es un adolescente cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, y él es un militante, él forma parte de las milicias populares que se oponen al régimen. Cuando termina la guerra mundial, asume, muy joven, asume una tarea con otros, pero dirigiéndola a él, la tarea de crear una nueva cultura política y una nueva literatura para los alemanes. Y luego finalmente no solo para los alemanes, sino para ese nuevo mundo. Es muy interesante que hay una continuidad en la literatura alemana o una genealogía. Claro, es muy, muy diferente cada generación y cada generación aporta algo totalmente distinto que la anterior, pero yo sí creo que Enzensberger es un heredero de otro escritor alemán anterior que se llamó Bertolt Brecht. Bertolt Brecht, por cierto, era poeta y dramaturgo. Una de sus obras de teatro más famosas se llama La ópera de 3 centavos y trata sobre un mafioso y ocurre en Chicago. O sea, también Brecht tenía una fascinación por la mafia que operaba en Chicago de los años 20. Y también, como Enzensberger, la moraleja es, bueno, la verdad es que no, o sea, si nuestro modelo de ciudadano es, y ponía yo por ejemplo a Germán Larrea, pero pudo haber dicho cualquier otro nombre, alguien que hace lo que sea para ganar dinero y lo consigue, pues entonces un mafioso es un mejor modelo todavía, porque era partido de menos dinero todavía, y esa es una conclusión de Brecht. Enzensberger, en efecto, también es poeta, y poeta en la tradición, no del muy alemán, pero no de la tradición del romanticismo alemán como de Rilke, por ejemplo, que con todos sus méritos, pues es otra cosa, ¿no? Él más bien está, como digo, en la línea de Bertolt Brecht, muy apela a la reflexión, nos hace reflexionar, incluso en su poesía. Y también hace una cosa fantástica en algunos de sus libros, que es el no poner una sola palabra propia.
Un ejemplo es esto de Conversaciones con Marx y Engels, que es una biografía de Marx y Engels hecha en donde el biógrafo no pone ni una sola palabra, sino que solo pone testimonios de gente que conocieron a sus personajes, pero luego tiene también decisiones muy literarias, muy propias de un poeta. Al final pone un glosario de caracterizaciones que Marx y Engels hacían de sus contemporáneos. La mayoría son insultos terribles, pero entonces queda un muy chistoso glosario de caracterizaciones casi todas humorísticas, chistosas, al final, y eso hace una pieza literaria fantástica. Pero como les digo, también tiene bueno, El corto verano de la anarquía. Realmente si lo encuentran por ahí se los recomiendo también muchísimo, sobre el anarquista español Buenaventura Durruti. Y libros de ensayos, les digo, por aquí vi que tienen Detalles, que es también maravilloso, pero sirva la verdad que los precios del mercado, por desgracia, los hacen prohibitivos muchos de estos títulos, porque además algunos de ellos son bastante gordos, pero sirva este libro que les regalamos para, a ver, con un poco de suerte, abrirnos el apetito para seguir investigando más sobre el tema y sobre el autor. Sí, a mí me parece que es un tan gran personaje, tiene una visión crítica tan aguda, porque viene justamente de haber vivido el monstruo desde dentro. O sea, él vivió la Alemania nazi desde dentro, ¿no? Y la vivió, o sea, al hablar de Alemania en la primera parte del siglo XX, es algo muy problemático. Si algún país estaba a la avanzada en todo antes del nazismo, es decir, a principios de los años 20, era Alemania. ¿Y en qué? ¿En qué estaba avanzada? Era la promesa de próxima revolución y sin duda de mejor revolución, de más avanzada revolución en el mundo. En términos humanísticos, en términos científicos. Es decir, no estamos hablando solo de una sociedad que tradicionalmente se nos dice, los alemanes son un pueblo muy disciplinado, son un pueblo muy inteligente. No solo eso, son un pueblo muy sensible, ¿no? Bien, esta Alemania parecía la promesa de Europa, por lo menos, y finalmente de alguna manera del mundo, a principios de los años 20. Y de pronto se convierte en lo que se convirtió. Bueno, eso requeriría una discusión, una plática larga, ¿no? Sobre por qué ese proceso. Pero de alguna manera, al ser el producto de ese proceso, Enzensberger lo que tiene son dimensiones monumentales de lo que puede sucederle a una gran sociedad por efectos, entre otras cosas, de la propaganda. Y por eso uno de los grandes temas que Enzensberger trata en sus libros es el tema de la propaganda, del mito, de las nuevas formas en que trabaja la comunicación, y lo hace muy a fondo, mucho más allá del lugar común que ya todos sabemos. Todos sabemos que Televisa nos engaña, todos sabemos que los medios de comunicación nos engañan, pero el por qué, el cómo, ¿no? Las formas, para esto es un experto en Enzensberger. Algo bien chingón que dice en este libro es cómo el capitalismo del siglo XX no ha logrado crear sus mitos libremente, ¿no? Hemos erigido a los mafiosos en mitos, porque los mitos que el capitalismo quiere vendernos duran muy poco. O sea, un futbolista, por ejemplo, puede ser una figura mítica mientras vive, pero pasan unos años y uno ya no se acuerda ni quién era, ¿no? Son de muy corta duración, mientras que Al Capone, todos nosotros sabíamos quién era, y eso dice, ¿no? Al principio, se imagina un trabajador hindú, un tendero argentino, un marinero chino. Si les preguntas quién es Al Capone, todos van a saber. Y era un tipo sin mayores méritos. Se construyó un mito, pero es curioso que cuando el capitalismo intenta construir un mito, no duran, porque su industria es chafa, en realidad, ¿no? Y además, ¿por qué? ¿Por qué sí se vuelve un mito Al Capone?
porque en cierto modo es el epítome del capitalista y en cierto modo es una cosa distinta y anterior, ¿no? Unos productos de una sociedad secreta del sur de Italia que creen mucho en la lealtad y en unos valores bastante medievales que se vuelven muy, muy llamativos si los trasladas al Chicago del siglo XX, ¿no? No es que sea una conspiración invencible, no es que el capitalismo es un señor que conscientemente traza todo. No, es un sistema social anárquico y ciego, que precisamente por anárquico y ciego es que es cruel, que hace lo que, digamos, lo que puede, por así decir, que no es lo mismo decir lo que quiere. Y esta es una pequeña muestra. La incapacidad de crear mitos y la obligación de aceptar los mitos que se crean de alguna manera solos, como el mito del mafioso. Y es muy interesante que de veras no hay personaje del siglo XX tan mítico en ese aspecto. O sea, ¿qué personaje de los años 20 será más conocido que Al Capone? Es difícil pensarlo. Lenin. Tal vez Lenin. Lenin. ¿No? Sí. Bueno, perdón. Sí, ya. Sacó rápidamente de ahí. Sí, 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 en esto de los mitos, ¿no? O sea, tenemos todos una responsabilidad, no una responsabilidad, tenemos todos un derecho que como nos lo niegan desde chiquitos, desde niños, porque esta sociedad está construida, sobre todo, si está construida desde hace miles de años para someter a las mujeres, ¿no? Más todavía está construida para destruir al niño, para destruirlo, lo digo así llanamente. Nada hay más inteligente, sé bien, porque crié 2 hijos, prácticamente como, bueno, no detallo más, y luego ayudé a construir a criar 2 nietos. Sé perfectamente, sin duda ninguna, lo podría demostrar con bolitas y demás, que no hay inteligencia, o sea, son inteligencia pura. Sobre todo hasta los 3 años los niños son inteligencia pura, pura. O sea, ya Einstein quisiera tener la inteligencia de un niño, recupera un poco de la inteligencia de un niño. Bien, estamos entonces un poco con el derecho todos de recuperar ese niño interno que tenemos, porque es el que nos va a permitir hacernos preguntas inteligentes como fuimos inteligentes en algún momento. Y las preguntas inteligentes son obligarnos a pensar qué hay detrás de los lugares comunes que normalmente nos decimos sobre los medios de comunicación. Sí, ya los entendemos, sí, o sea, nos engañan, nos mienten, están construidos para tal igual, pero ¿por qué? Y entonces hay que ir a buscar atrás en los orígenes de los mitos, del mito todo, ¿no? ¿Qué significa el mito? O sea, hacernos grandes preguntas. Esto es algo a lo que todos tenemos derecho y la literatura es una manera de entrar a estas grandes preguntas, de permitirnos el acceso a este derecho. Y porque leer además no es un acto pasivo, ¿no? Leer es un acto activo, o sea, todos los escritores dicen, quien completa mi obra es el lector, ¿no? Ahora, y también tenemos otro derecho que solemos no ejercer y que yo les invito a que ejerzamos, que es el derecho a escribir. O sea, todos nosotros, y lo prueban los talleres, una veintena de talleres que tenemos, todos nosotros, si nos sentamos un momento, escribimos y veremos que podemos escribir grandes historias, ¿no? Que podemos escribir. Bueno, en esta convocatoria es un poco en términos de que lo que nos cuenta Enzensberger en el conjunto de su obra, en la balada de Chicago y en el conjunto de su obra, hace grandes reflexiones que, a diferencia de las que hace el filósofo clásico, digamos, están muchas veces, como en este caso, hechas las reflexiones a través de un relato que
que toma de la novela negra, de la novela policíaca, ¿no? Muchos elementos de la crónica, de la buena literatura, porque es un gran escritor, escribe muy bien, está lleno de imágenes, ¿no? O sea, uno siente, cuando ustedes lo lean van a ver, queda uno metido dentro del ambiente, ¿no? Y es algo que solo un gran escritor puede hacer. Bueno, es un gran escritor, es un gran pensador metido dentro de un gran escritor, ¿no? Y es muy divertido, para colmo. O sea, es bastante ligero. Ojalá hubiéramos tenido aquí a él para presentarlo en vez de nosotros, porque vamos a dar una idea quizá mucho menos amena de este libro de lo que realmente es, ¿no? Como les decía, es una historia hecha para el radio, para narrarse en el radio. Aunque su objeto es reflexionar en torno a la historia de Al Capone más que contar la historia de Al Capone, sí la cuenta. Y también, aunque él diga que es aburrida, pues la verdad es que tiene su diversión, no crean que no. Aunque él diga que no, sí es padre ver cómo se fue construyendo esta empresa, que no era otra cosa que una empresa, el contrabando de alcohol en Chicago de los años 20. Y además es muy cinematográfico, porque nosotros también somos presas del mito, tal como el fragmento que leyó Belarmino al principio sobre imaginarse alguien llegando con su estuche de violín y abrirlo para sacar una ametralladora, pues es padre, en cierto modo, ¿no? Apela a nuestro niño interior un poco, ¿no? Imaginarse esas escenas con sus trajes de los 20 exageradamente elegantes dentro de ese mundo. Y es interesante, un mito no significa falso, no es equivalente a decir mentira o ni siquiera ficción. Al Capone fue un personaje real, y sin embargo es un mito porque es un tipo humano. Y sin embargo podemos, creo, conscientemente construir, y construimos de hecho, otros mitos que son directamente contrarios a esta ideología, ¿no? El Che Guevara es un mito construido a contrapelo, y sin embargo inevitablemente, o sea, el capitalismo no pudo evitar que se erigiera en mito. Todo el mundo, o sea, como decía, el tendero argentino, el marinero chino, el trabajador hindú, saben quién es el Che Guevara, como antes sabían quién era Al Capone, cosa que es un detalle de esperanza. Sí, bueno, y todas las sociedades, como sabemos, todas las sociedades están fundadas en mitos, ¿no? Todas, en grandes mitos, todas, ¿no? De las más primitivas a las más avanzadas, necesitan los mitos. Y también tienen que vencer, a veces, ¿no? Los mitos, porque el problema con el mito, como por ejemplo, que se ejemplifica muy bien, una playera del propio Che, que se recuerdan, hará unos 20 años estaba muy de moda, esa playera empezó a ser de moda, que era la playera en la que Che decía, volveré y no seré playera, pues, ¿no? O sea, volveré y seré de verdad, pues, ¿no? No seré el mito, sino volveré a ser real. El fantasma, decía Al Capone, no decía soy una fantasía, decía soy un fantasma que me han creado. Y ahí se conecta con otra frase famosa parecida. Un fantasma recorre Europa, que es la primera frase del Manifiesto Comunista, donde el fantasma es eso que todavía no cobra carne, pero amenaza ya a sacudir la sociedad hasta sus cimientos. Y es muy, muy simpático que Al Capone, sin saber desde luego, sin haber leído probablemente el Manifiesto Comunista, dijera lo mismo, soy un fantasma. A ver, leo unas líneas, ¿no? En las salas de juego se reúnen los primeros huéspedes alrededor de escupideras de oro. La crema de la sociedad baila el chimi y el charleston de los años en los antros, con mirilla. Mientras los camiones de los contrabandistas de alcohol, escoltados por níveos policías en moto, hacen retumbar las calles adyacentes, los verdaderos amos de la ciudad se encuentran en el boxeo. Llevan sombreros de paja y blancos borceguíes. Sus cinturones están guarnecidos de diamantes y el pañuelito que asoma en la chaqueta encima de la pistolera es de una blancura deslumbrante. Casi sería una ofensa presentarles. Se trata de celebridades que todo el mundo conoce. O sea, nos está contando la historia de Al Capone
como una crónica que pareciera novelada, ¿no? Bueno, como la buena crónica hace recursos, el uso de estos recursos de la imagen, ¿no? De presentarnos, de cuidar, de buscar con cuidado las palabras que nos pueden crear un ambiente, que nos pueden introducir en él. Dijo Al Capone: Napoleón fue el gángster más grande del mundo, pero yo podría superarlo en ciertos aspectos. O sea, una cierta megalomanía, pero no está... No le falta un punto de verdad, en el sentido de que, también una frase muy del Padrino, que es un hombre poderoso que dispone de la vida y la muerte de la gente, que es un general que dispone de la vida y la muerte de sus soldados. ¿En qué lo distingue de un mafioso que también tiene que hacerse el que protege, o protege realmente a una parte de a su gente, pero puede condenar la muerte? Como un general, solo que la sociedad le concede al general el derecho de hacerlo, quién sabe por qué, y al mafioso no. Y en realidad, cuando digo la sociedad, quiero decir una parte de la sociedad, porque pregúntenle a los agremiados del mafioso. Claro que tiene derecho, como dicen ellos, a hacerse respetar. Los mafiosos pertenecen tanto al sistema, son tan integrales al sistema y están tan de acuerdo con el sistema que aquí, y es algo que deberíamos reflexionar respecto a nuestros mafiosos, en el momento en un momento dado, en que el comunismo, el anticomunismo empieza a ser muy encendido en los Estados Unidos, Al Capone aparece a la cabecera de los que gritan: no pasarán, ¿no? El comunismo no pasará, los rojos no pasarán, hay que terminar con los rojos, hay que terminar con la prensa roja, ¿no? Bueno. Todavía decía, porque es inmoral. Sí. Lo decía Al Capone. ¡Al Capone! ¿No? Pero es un poco como Germán Larrea ¿cómo se llama el de Bimbo? Dando clases de moral, ¿no? Estos señores que están dispuestos a hacer lo que sea y lo hacen con tal de aumentar sus fortunas, y dictando clases de moral. Claudio X González diciendo cómo debe vivir un maestro, etcétera, ¿no? Pues no es muy distinto a Al Capone diciendo: ay, no, el comunismo ateo, Dios nos proteja. Un tipo que mataba sistemáticamente gente con tal de hacerse rico, ¿no? Pone en perspectiva las cosas. Claro. Entonces, y una de las cosas que ahora tendremos que preguntarnos es ¿qué es lo que están haciendo ya el crimen organizado en México en favor del Estado? Sabemos Iguala, sí, por ejemplo. Iguala, por ejemplo, ¿no? Iguala y otros muchos casos. O sea, finalmente el crimen organizado en México es ya, desde hace un tiempo, podría calificarse, se puede ver el caso de Michoacán, es como las fuerzas públicas, las fuerzas informales, ¿no? Del Estado. Por ejemplo, ahora en la Sierra Norte de Puebla hay una resistencia muy grande a las mineras, y que encabeza una cooperativa ejemplar, una unión de cooperativas ejemplar que se llama Tosepan, donde se reúnen 4,000 familias indígenas de lengua náhuatl. ¿Qué es lo que están haciendo para combatirlos? ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno para combatirlos? Bueno, yo no puedo confirmar que es el gobierno, pero lo que está entrando de pronto es el crimen organizado, ¿no? A una zona donde no la había. ¿Qué mejor manera de empezar a arruinar el tejido social en la zona y crear las condiciones para la violencia, que avanzar con el crimen organizado exactamente igual que sucedió en Guerrero, en particular en la zona de Iguala? O sea, la noche de Iguala nos descubrió a todos el detalle de la relación, de los vínculos entre el gobierno federal, el gobierno estatal, el crimen organizado, el ejército y demás, ¿no? Nos lo descubrió. Y ahora tendríamos que hacernos unas preguntas, que a mí es algo que me preocupa mucho. El movimiento social avanza en México, a mí me parece, por un lado, está avanzando con mucha fuerza, y por el otro lado, veo a un gobierno que que fracasa económicamente, ¿no?
que fracasan sus medidas, que sus reformas estructurales no sirvieron para nada, no terminan concretarse en términos de ellos mismos, ¿no? Es decir, no hay repunte económico, no hay nada, que en las últimas elecciones intermedias que tuvimos, tuvo un fracaso grande, notable, significativo, que se hubiera completado si el fraude que se dio en Veracruz no se hubiera dado, se hubiera podido evitar y hubiera perdido también el estado de Veracruz y con eso hubiera perdido al tercer estado, al Distrito Federal, ya perdido, lo tenía, y iba a perder al tercer estado en importancia electoral en México, que es el estado de Veracruz. La pregunta es, están en esto mismo de ahora, disparan contra los maestros, hasta ayer, hasta anoche, los maestros estuvieron resistiendo exitosamente en Chiapas, en el sur del país, particularmente en Chiapas y Oaxaca, esta vez, estuvieron resistiendo todas las ofensivas que les hicieron por los medios, digamos, policíacos, por los medios de gases lacrimógenos, ¿no? Toletes y demás. Hasta esta madrugada todavía, en Tehuantepec y alrededores, estaban resistiendo exitosamente. Ahora, en Nochistlán, a la entrada de Oaxaca, estamos del estado de Oaxaca, dispara. Eso supone elevar el nivel de la guerra, digamos, el nivel de la guerra a un grado que no sabemos cómo va a salir. Pero ven, aquí es una de las preguntas también relacionadas. Habría que verlo en otros textos de Enzensberger, la relación entre política y delito, ¿no? En general, al cual pertenece la balada de Chicago, y habría que preguntarse qué va a hacer, a qué van a echar mano el régimen, el PRI, el PAN y el PRD, a qué van a echar mano en el 2018, si es que llegamos a las elecciones, porque ya como vamos, no sabemos si llegamos a las elecciones. Pues como ya no van a tener ni siquiera los recursos económicos que tuvieron la otra vez, el derroche de recursos económicos, no sabemos si van a echar mano del narcotráfico. Bueno, de hecho ya ha habido momentos en que ha echado mano, ¿no? Levemente, pero quién sabe qué va a echar por delante. Bueno, entonces aquí tenemos que hacer una serie de preguntas. Perdón, estamos entre Oscar y yo, ¿no? Yendo para acá, yendo para allá, y ya nos estamos. Ustedes tienen la obligación de chutarse nuestro rollo para obtener el libro, pero entonces ya vamos cerrando. Yo nomás querría terminar con la idea de que si recordamos a los inmigrantes italianos en Estados Unidos se les negaban los derechos y respondían de dos maneras básicas, como Al Capone o como Sacco y Vanzetti. Al Capone murió millonario. Sacco y Vanzetti fueron ejecutados después de años en la cárcel. Sin embargo, Al Capone era un hombrecito que sirvió siempre al propósito dictado de hacerse rico. Y Sacco y Vanzetti fueron hombres libres. Yo prefiero el destino de ellos. Y con eso ya termino. Muchísimas gracias. No sé si alguien quiere intervenir. Sí, bueno, buenas tardes. Respecto del mito que hicieron comentario ustedes, yo aquí también pues me atrevo a agregar a Adolfo Hitler, también es un mito, y gracias a él, Alemania es lo que hoy tiene tanto poder económico como político, por todos los bienes que Adolfo Hitler hizo a favor de Alemania. Ajá, ahora, no hay que dejar detrás la idea de que los judíos, que son los pobrecitos y que toda la vida... Discúlpeme, la tengo que interrumpir. No es un mito. Mataron a 6 millones de judíos, niños, mujeres, a muchísimos comunistas, muchísimos sindicalistas. Ellos también eran Alemania y Hitler los mató. Ajá, pero bueno, perdón, pero termine. ahora sí, correcto. Ajá, hay un número, pero en la actualidad los judíos, ¿a cuántos no asesinan? ¿Y quién está detrás
de Estados Unidos. ¿Acaso no son los judíos? ¿No son los que controlan la banca mundial? O sea, ellos controlan los medios de comunicación. Es que sabe que Así decimos lo mismo que cuando decimos que los homosexuales, ¿no? Son terribles, cuando decimos en fin, cada vez que condenamos a un sector de la población, ¿no? A una etnia, a una lengua, cuando hacemos estas identificaciones, lo que estamos haciendo es creando una salida fácil. O sea, creo que el tema judío, también si revisamos, encontraremos muchísimo. Sí, Pero dice, ¿quién es el dueño de Televisa? A ver, pero acá aclara la señora ella está hablando de los judíos sionistas, no está hablando del pueblo judío en su conjunto, está hablando de los sionistas. Sí. Claro. Asesinan terriblemente, el Estado sionista asesina terriblemente a los palestinos. El Estado mexicano, si ahorita en Israel estuviera un foro diciendo los mexicanos asesinan, yo diría, óiganme, no. El Estado mexicano asesina. Y la verdad, los grandes hombres millonarios del mundo son estadounidenses cristianos que usan al Estado sionista como su guarnición colonial en el Medio Oriente. El presidente de Estados Unidos siempre ha sido cristiano, ¿no? O de origen cristiano. No es un grupo étnico, en realidad no importa qué religión profesa o qué etnia. Bueno, ahora es afrodescendiente y aún así sigue teniendo el mismo programa asesino en el resto del mundo, tristemente. La etnia no importa y de hecho puede ser un poco una distracción. Lo fue en Alemania. Era, como decía Belarmino, un momento de promesa revolucionaria que fue descarrilada mediante el antisemitismo, que era, no son los patrones alemanes sus enemigos, es el tendero judío, el usurero judío que vive al lado, el líder sindical judío, el intelectual judío. Ellos son sus verdaderos enemigos. No, eran los explotadores, como siguen siendo, judíos o cristianos. Entre ellos había judíos, sí, la mayoría eran cristianos, sí. Bueno, como suspendimos a la compañera, sí, lo que sí, ella estableció, también era un mito Hitler, ¿no? Y también y además un mito así, creo que no sé si su IQ era bajo, mediano, eso, ¿no? Pero que era un tipo bastante estúpido, digamos, en su conjunto, que la gente alrededor era bastante estúpida. O sea, vemos al frente de los campos de concentración a personajes verdaderamente muy mediocres, ¿no? Si está lleno de algo el gobierno nazi, es de personajes mediocres. Y sin embargo, se convierten en mitos, ¿no? Bueno, como Al Capone, finalmente, personaje, sí, inteligente, pero mediocre. Bueno, ¿alguna intervención más? Y perdón, ya no vamos a regañar a nadie. Es que nos encendió aquí el Oscar. Sí, me parece que fue pertinente la interrupción porque efectivamente, primero me parece que habría que precisar que el capital no tiene nacionalidad ni raza. Podemos ver a mexicanos que explotan a mexicanos, latinoamericanos, africanos, y no tiene nada que ver con la cultura hebrea ni judía, para nada, son guadalupanos y no les quitan lo explotador. Y hay una sola raza en el mundo, señora, una sola raza, es la humana, independientemente del color, preferencia sexual, profesión religiosa, es una sola raza más allá de cualquier otra diferencia. Y si no tenemos claro eso, pues está muy mal, porque entonces ahí empieza a alarmarse el huevo de la serpiente, la sombra tenebrosa del fascismo. No hay razas superiores, ni razas cósmicas, como decía Vasconcelos también erróneamente. No, hay una sola raza, se llama raza humana, negra, blanca, rosada, amarilla, de cualquier color y preferencia sexual. El capital tampoco tiene nacionalidad, insisto. Slim no es judío, Slim y es un gran explotador. En fin, larga es la lista de explotadores. El dueño de Google, ahora tan de moda, tremendo explotador, no tiene nada que ver con su origen racial, ni mucho menos. El capital no tiene nacionalidad, sea guadalupano, judaico, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que al final de cuentas lo que nos queda sí es organizarnos, tenerlo claro y hacer valer
los fundamentales derechos humanos que son el derecho a la libertad, al deporte, a la educación y todos los demás. Porque no hay democracia política si no hay democracia económica. Por eso la gente acepta frijol con gorgojo a cambio de su voto. Gracias. Gracias. María del Carmen Vázquez, trabajadora social. Yo agradezco estos foros porque, por ejemplo, el otro día que vinieron las familias del asunto de Ayotzinapa, el joven hermano, ¿sí?, del muchacho que fue desollado, se acercó y me dijo: señora, discúlpeme que no pude seguir hablando. Le dije: no, discúlpanos tú a nosotros, porque ¿cómo puede entenderse que tantos millones de mexicanos no podamos exigir que esto se diga como se tiene que decir, con la verdad? Los avergonzados deberíamos de ser todos nosotros, y estos foros hacen y ayudan para que realmente más y más personas se puedan sensibilizar con un dolor que se vive como si fuera una película más, como si fuera una cinematografía creada, donde ya pasó y yo sigo mi vida. Y no puede ser así, no debe de ser así. Gracias. Gracias, gracias, señora. ¿Alguna intervención más? Sí, vamos para allá, vamos para allá. Pensando que nos quedan 5 minutos para el acto que será el final de la feria. Me gustaría, lo primero es que hay que recordar que la raza fue un concepto basado en la biología, pero es una construcción social, y como tal la raza sí existe, porque el mundo occidental colonizó a todo el resto del mundo e instaló la idea de raza. La idea de raza es el fundamento del colonialismo. ¿Por qué? Porque permitió la excusa de hablar que había sujetos menos civilizados en sus términos, y permitió el exterminio, que fue lo que ocurrió en este continente. El mayor genocidio, o diríamos etnocidio de la historia, lo cometieron los imperios europeos, y Europa nace del baño de sangre de América. Y estoy hablando de América desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Y África. Y África, posteriormente a África, cuando los extraen de allá, gracias a eso. Entonces la idea de raza sí creo que hay que discutirla, porque sigue siendo una excusa para el intervencionismo. Vemos el caso claro de los Estados Unidos. Y más, si no importa si se es negro o blanco, la raza sigue siendo, como el género, sigue siendo una excusa de dominación. Entonces, sí se debe seguir discutiendo, y no debemos dejar eso como un capítulo oscuro de la historia humana. No, hay que seguir discutiendo, porque en términos, el régimen mexicano es racista totalmente, porque cuando hablamos de los maestros en provincia, se hablan de los que van y les hablan las normales son las que le dan clases a los indiecitos. Entonces sí hay que hablar, y hay que hablar de que existe un alto racismo, no solo en este país, sino en el mundo, y que el término de el Estado y las organizaciones sionistas se basan en el racismo para acabar con el pueblo palestino y no permitir que se le reconozca. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces preguntamos a nuestros jefes, los que están abajo, cuando hablamos que estamos aquí arriba, los de la brigada, como todos somos, los de abajo son los jefes, entonces preguntamos a los jefes, ¿ya nos vamos? ¿Sí? ¿Ya nos retiramos? Ah, ok. Bueno, los libros se han estado regalando. Es un decir siempre regalando, bueno, se han estado regalando, unos por parte de la delegación y la brigada, otros por parte de la brigada y la Rosa Luxemburgo, y hay 2 hoy de regalo. ¿El de la brigada? Ok. Para llevarse el libro, háganos un favor, para que podamos seguir produciendo libros y regalándolos, necesitamos demostrar que se firmaron.
la Fundación Rosa Luxemburg, mujer judía, por cierto, nos regala este libro, pero tenemos que firmar para que podamos demostrar que este libro llega a su destino. Entonces, por favor, en la mesa de la brigada, quien esté interesado, les agradecemos muchísimo. Y por otra parte, se regala también el libro que yo escribí y coordiné, en parte escribí y en parte coordiné, que regala la brigada y la delegación, que es sobre Julio César Mondragón Fontes, precisamente, en la esquina de allá, a la derecha, por el libro que se regala con de Julio César Mondragón, no hay que firmar. Bueno, ustedes agarran los dos y firman la hojita por uno solo, ¿no? Digamos, van en paquete, este día van en paquete. Y bueno, nada más un poco antes de retirarnos, entonces, una convocatoria, aunque ahora estemos muy particularmente pendientes de lo que va a suceder con la lucha magisterial después de lo que sucedió esta tarde, que estemos muy atentos, porque yo creo que que estemos muy atentos, sin más. Muchísimas gracias. Solidaridad organizada con los maestros, por favor.